Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos, un domingo maravilloso y lleno de un sol que nos hace ver la gloria del Señor. Qué lindo verlos y también transmitirles a ustedes que están en sus hogares la maravilla de estar unidos en el Espíritu delante del Señor. Qué bueno. Sé que ayer vivieron una experiencia muy linda, la clase de intermedios en la escuela bíblica aquí y después los jóvenes. Y acuérdense que domingo por medio siguen adelante el grupo que está jugando fútbol, a 6 de la tarde, ¿sí? Así que no este domingo, sino el domingo que viene les corresponde volver a juntarse para estar jugando y oramos para que los jóvenes que se juntan ahí puedan también conocer al Señor, ¿sí? Qué bueno. Damos gracias a Dios porque cada actividad se despliega en el temor del Señor y Él dijo en su palabra, no va a volver su palabra sin dar fruto. Y damos gracias a Dios también por el kilo de amor que cada hermano está trayendo y seguramente que en estos días ahí está el equipo trabajando y orando para aquellos que lo necesitan, ¿sí? De veras, estamos agradecidos al Señor, por cada uno de los detalles y oramos para que todo nuestro ser, como iglesia, seamos renovados en este tiempo. Muy bien, hemos finalizado un poquito con lo que veníamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y indudablemente que terminamos mirando este libro de Proverbios que dice en el capítulo 13, versículo 12, la esperanza postergada aflige el corazón. Proverbios capítulo 13, ahí en el versículo 12, ¿no es cierto? Dice, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Y esto nos lleva, desde que comenzamos a ver la segunda venida de Cristo, eso tiene que ir produciendo una esperanza viva en cada uno de nosotros, que nos está, diríamos, esclavizada o llevado todo nuestro ser a lo que el mundo nos rodea, como que, bueno, ahora el COVID, ahora esta enfermedad, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cuántas cosas que como presionan? Pero hermanos, yo quiero en esta mañana hablar acerca de la esperanza y es posible que sigamos adelante en estos domingos, porque lo que nosotros tenemos que renovar en este tiempo es nuestra esperanza. Fíjense, habrá oído alguno de ustedes a Federico García Lorca que decía, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Fuertísimo lo que nos está mostrando este pensamiento. Llegar a tener la esperanza muerta. Y muchos los que nos rodean están viviendo ese tiempo. Ahora, por eso es que, ¿cómo poder comenzar con este tema? Y vino el Señor a mí con una palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Yo creo que conocen ustedes esta historia. ¿Se acuerdan cuando aquellos dos discípulos iban camino a Emaús? ¿Sí? Dice, voy a leer en la versión
NTV, dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios, de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuera condenado a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo sucedió hace 3 días. O sea, aquellos hombres que habían estado caminando con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, palpando los milagros de todos los días, nota aquí en todo este pasaje qué es lo que estaba sucediendo. Estaban desanimados, estaban, ¿cómo diríamos?, con el ánimo por el suelo. Aún, este versículo 21 muestra el tema clave. Dice, nosotros teníamos la esperanza. ¿Qué esperanza tenían? El pueblo judío estaba viviendo la opresión del Imperio Romano. El pueblo judío tenía algo en mente. Iba a venir el Mesías y los iba a liberar. Iba a venir el Mesías y sus vidas iban a cambiar. Iba a venir el Mesías y la prosperidad de Israel iba a explotar. Y toda esa esperanza se desvaneció por un hecho planeado de antemano de parte de Dios. ¿Cuál era? Cristo clavado en la cruz. Cristo traspasado con una lanza, Cristo muerto, Cristo sepultado. Aunque si siguiéramos leyendo el pasaje, dice, aún escuchamos algunas mujeres que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Pero todo estaba cargado de dudas, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Qué base tiene nuestra esperanza? La base de los discípulos, según este pasaje, era, bueno, el Mesías, nos va a cambiar la vida. Esa vida de esclavitud que estamos viviendo por el pueblo. O sea, casi que uno podría decir, había en estos discípulos un sentido totalmente materialista. No estaba pensando en otra cosa, es que, ¿qué nos ha pasado a muchos de nosotros? Escuchamos el Evangelio, recibimos el Evangelio y pensamos ahora sí, no voy a tener más problemas. ¿Sí? Se soluciona todo. El Señor me va a dar un novio como yo quiero, el Señor me va a arreglar la situación económica, el Señor va... y una y otra vez sumamos cosas que Dios no ha prometido. Ahora, a la vez, cuando los discípulos estaban caminando, dice que se acercó a ellos Jesús
envuelto en esa trama de tristeza y de dolor, de incomprensión, ¿qué pasó con ellos? Dice, no reconocieron a Jesús. Ahora, yo lo leía y lo releía. ¿Cómo es, Señor, que anduvieron tanto tiempo con Él? Recibieron tanta palabra de Él. Vieron tantas cosas que Él hizo, porque no fueron pocas las cosas que hizo. ¿Se acuerdan aquel endemoniado que ni aún las cadenas lo podían tener? Y ellos vieron cómo Jesús los liberó, se sentó con ellos y escuchaba la palabra del Señor. Ellos vieron cuando el mar agitado, que parecía que la barca se hundía, y tan solo una palabra calmó todo. Pero aún así estaban cegados porque su esperanza se había diluido con los acontecimientos de estos días. Y yo pensaba, ¿no nos estará pasando hoy a nosotros que de pronto estamos perdiendo la esperanza en lo que es el Señor? ¿No será que de pronto no tenemos la base que está en su palabra y nuestra esperanza está desboronándose y ni reaccionamos a conocer a Jesús que está caminando a nuestro lado? Es cierto. Uno diría, pero pastor, ¿a dónde quiere llegar? Simple. La turbulencia de todo lo que estamos viviendo. O negamos que le tenemos temor al COVID. No podemos negarlo. Y algunos hasta piensan, bueno, yo repito, el Señor me cuida, el Señor me cuida, el Señor me cuida, y ya va a estar. No hay magia en eso. Sea que me enferme o sea que no me enferma. Porque conocí a un muchacho que decía, bueno, pero ahora yo ya tengo las dos vacunas, así que no necesito barbijo, ando de aquí para allá. ¿Es seguro eso? No es seguro. Nada es seguro en este momento. Si tu esperanza está fijada en estas cosas, olvídate. O de pronto, yo manejo esto porque mi capacidad, yo me preparé, en mi inteligencia voy a saber discernir que esto. Si tu esperanza es puesta en tus amigos, si ellos me van a ayudar, si tu esperanza está puesta aún en los médicos, y no digo que estas cosas sean malas, pero sí mi esperanza está puesta en cada una de estas cosas. Es posible que nos pase como a estos discípulos, porque cada una de estas cosas traen desánimo. Pero miren cuando dice Dios en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y cuando los discípulos iban de camino, discutiendo, el Señor Jesús, dice, se le apareció, estuvo con ellos y les empezó a hablar. Dice, a ver cuál se me escapó, dice, dijeron que el puerco había desaparecido, que había visto ángeles, quien le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal cual lo habían dicho las mujeres. Entonces Jesús le dijo, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Y usted dice, ¿qué es lo que habían escrito? Y voy a Isaías 53 y descubro que el profeta había dicho, fue golpeado por nosotros
estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. A ese punto quería llevarlos el Señor Jesús, de que no había sido una casualidad. Cuando nosotros empezamos en la construcción de este templo, el Señor me había dado una visión de que íbamos a tener un lugar amplio, hermoso. Y empezamos a construir, empezamos a trabajar. Hay historias maravillosas de cómo un grupo de hermanos estuvo dispuesto con las bases y llegamos hasta 3 metros de paredes. Y ahí como que se nos empezó a frenar todo. Aquellos años del 95, 96 que había una inflación importante, o sea, sucedieron varias cosas y quieren que les diga una cosa, yo había pedido la esperanza de que pudiéramos terminarlo. Estaba abatido, estábamos trabajando en la construcción afuera, o sea, fue un tiempo donde yo entraba para ir a mi casa porque seguíamos viviendo acá atrás y lo miraba y como que decía, bueno, esto es imposible. Pero un día orando al Señor, Él renovó mi visión. Y vino ese pasaje, lo que yo he empezado, no lo voy a dejar sin terminar. Han pasado muchos años de esto. Hoy estamos aquí, hasta podríamos ir bastante calentitos. Pero qué bueno es que usted tenga firmes bases en lo que cree, en la esperanza en Jesucristo. Hay un pasaje que casi que lo tendríamos que saber de memoria. Quizá a lo mejor usted lo conoce. ¿Conoce el Salmo 23? ¿Sí? Y dice, el Señor es mi pastor. En alguna versión dice, nada me faltará. En esta versión creo que, a ver, permítanme buscarlo, porque hay una pequeña variante. 23 dije. Dice, bueno, se me escapó. ¿Sí lo tenemos? Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Saben? A mí me llevó a mirar esto y descubrir que David escribía esto, el Señor es mi pastor, porque él de adolescente había sido pastor de ovejas. Casualmente ayer mirando con mi esposa una pequeña documental, veíamos a unos pastores en el Himalaya, en medio de montañas, no veíamos absolutamente nada de verdor, era piedra y más piedra. Había como 500 ovejas, un grupo de pastores, pero uno especialmente iba adelante. Muy distinto a lo que conocemos acá cuando arriamos las vacas o los caballos, que el gaucho va de atrás, ¿no? Bueno, en esto mostraba cómo iba adelante. Y me llamaba la atención porque a medida que avanzaba, porque tenían que ir subiendo entre las piedras, por desfiladeros muy, muy angostos, unos precipicios tremendos, el pastor iba haciendo como un ¡ho! ¡ho! Y a mí me llamaba la atención, ¿no?
y subían, seguían por todos unos senderos hasta que llegan a un valle que comienza a ver todo el verdor del valle porque un río corría por ahí. Y ahí la llevó. Pero me impactó porque hay ciertas características de las ovejas. No sé si usted conoce. Una de ellas dice que las ovejas no ven más que 5 o 6 metros. Y por eso es que se siguen unas a las otras. Y por eso es que tienen que estar atentas a la voz del pastor. Y por eso entendí por qué este hombre iba gritando a medida que iba guiando en el camino y todas las ovejitas por detrás. Pero por otro lado, dice que las ovejas son muy frágiles en extraviarse, no tienen sentido de orientación. Yo recuerdo, ¿qué pasó? Me hizo reír mi esposa porque cada vez que salimos le digo, ¿ahora por dónde sigo? Me dice, por la derecha. Y yo estoy seguro que es por la izquierda porque ella pierde sentido de orientación. Bueno, las ovejas son así. Si uno sabía, como decía el gaucho, todo caballo vuelve a su querencia, decía, ¿no? Aún los gatos y los perros, tirándolos a veces los dueños muy lejos, vuelven solos a sus hogares. Las ovejas no, se extravían de una forma muy, muy simple, no tienen manera de ubicarse. Otra característica que encontré es que no tienen defensa. Cuando a un lobo o un oso o algún animal lo ataca, no tienen con qué defenderse. Pueden correr un poquito, pero se cansan, se agitan y son presa fácil. Y aún, un detalle, cuando van a beber agua, necesitan aguas muy limpias. Si son aguas estancadas o barrosas, turbias, son animales que tienen graves problemas con la digestión. Entonces se enferman fácilmente. Y ellos necesitan comer, pero también después necesitan un lugar donde descansar para rumiar y para hacer buena digestión. Eso les permite crear leche y les permite crear buena lana. O sea, hay varias características de estas ovejas que cuando lee uno el Salmo 23 y David dice, el Señor es mi pastor, está ubicándose en esa posición de oveja. Y nos damos cuenta de que a la vez en nosotros esa realidad debe despertar, yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor. Amén. Porque yo puedo tener todas estas características de las ovejas y es real, las tenemos. Usted podría decir, bueno, no, pero no es tanto así, ¿no? Pero de alguna manera, aún espiritualmente, nosotros sabemos que somos indefensos ante los ataques de Satanás que constantemente Él está llevando a nosotros. Por eso es que el Señor, aún en su palabra, dice, a sus ángeles mandaré acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Jehová es mi pastor. Yo quisiera que pudieras aprendértelo de memoria y lo puedas no simplemente repetir así como si fuera algo de fantasía, sino con convicción. El Señor es mi pastor. Y es maravilloso cuando comprendemos la magnitud de esta verdad. ¿Por qué?
En primer lugar, el pastor provee. El pastor provee. La idea del pastor que mencionaba David es que los llevaba a lugares de buenos pastos, de aguas limpias. O sea, Dios se ha comprometido a proveer para todas nuestras necesidades. Amén. Ojo, hago un paréntesis. No está diciendo que el Señor va a proveer para todos mis deseos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes desearían ir a la nieve, y Bariloche, el Bolsón, en este tiempo? Las leñas. ¡Ah, tremendo! Eso es un deseo. Está bien, lógico, natural, pero el Señor provee para tus necesidades, para mis necesidades. Ese es el compromiso de su palabra. Y mis necesidades son básicas, preciosas, necesarias en este tiempo. Lo otro que podemos ver que el pastor protege, no solamente provee, sino protege. Hay una vara recta que los pastores tienen, que es la vara que les ayuda a defender a su rebaño de los animales salvajes. Pero también hay un cayado. El cayado es una vara que en una punta tiene como una especie de curva, como si fuera un gancho. Bueno, ese lo utilizaba el pastor, por un lado, para a veces sacar de una especie de cueva que se solían caer las ovejas, o aún para alguna que estaba enferma y le es fácil agarrarla y curarla. La Biblia nos muestra, y la experiencia también, que muchas veces el pastor tenía que disciplinar a la oveja. ¿Sabía usted eso? Había algunas ovejas que eran rebeldes. En vez de estar con el grupo, se iban sin mirar, desorientadas, iban comiendo y de pronto se encontraban solas. Y él sabía, el pastor sabe que una oveja sola es comida fácil. Entonces, la historia dice que solían quebrarle una pata para mantenerla cerca. La curaba y ahí la tenía cerca. Y que luego la cargaba sobre sus hombros cuando tenían que traspasar a un lugar de aguas o volver al lugar de origen. Así que el pastor provee, el pastor protege, pero también el pastor guía. Es el que va adelante, que está tratando de ver que el rebaño de ovejas no se sienta descuidado, como si no supiera dónde ir, dónde está el agua, dónde está la comida, dónde está el lugar de reposo y dónde está el lugar que nos va a proteger en la noche. Y por último, el pastor corrige. David estaba pensando seriamente en el Señor y él sabía que Dios provee. Por su experiencia él sabía que el Señor protege. Él había tenido muchísimos enemigos, cantidad de pelea, pero él sabía que el Señor protege. Él sabía que el pastor, que el Señor guía, guía. Él sabía que el Señor corrige también. Porque Dios al que ama, disciplina. Porque lo quiere como un hijo. Hermanos, a mí me gustaría que usted tenga la esperanza puesta en el Señor. Oro para que usted tenga la esperanza puesta en el Señor. De tal manera que esto se convierta en una experiencia de vida permanente. ¿Cómo enfrentamos todo lo que estamos viviendo y todo lo que va a venir con esta realidad de experiencia? Él provee, Él guía, Él protege, Él disciplina. Él está
pendiente de mí. Mire, hay un pasaje ahí en Isaías 40, que si me permiten lo quiero leer, 40:10. Dice: si el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y lo mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con su cría. Qué tremenda es la experiencia que nos muestra, como en Filipenses 4:19. Y quiero marcar estos pasajes para que usted mismo los tenga. Filipenses 4:19, que dice: y este mismo Dios, quien mejor que me ponga los anteojos. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas y riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo, ¿qué cosa? Lo que necesiten. Y cuando dice todo lo que necesitan, no deja afuera absolutamente nada. Ni en la parte material, ni en la parte emocional, ni en la parte espiritual, ni en la parte física. Todo lo que necesitemos, hermanos, esa es nuestra esperanza. Amén. Ahí tiene que estar depositada nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo puedo yo tener la seguridad, la convicción de que el Señor es mi pastor? Sino a través de acercarme a buscar al Señor. Llegar a darme cuenta, como dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas. No hay justo ni aún uno. Yo necesito reconocer delante de Dios que soy un hombre extraviado, que he pecado, que estoy lejos de Él. Llegar a confesar mis pecados al Señor, recibir el perdón creyendo en Él. Miren, me impactó este pasaje de Juan capítulo 4, donde está en el 40 al 51, ¿no es cierto? Aquel centurión que hizo como 30 kilómetros para ver a Jesús. Se encuentra con él y dice: Señor, ven a mi casa porque tengo a mi hijo muy enfermo. Y el Señor le dice: bueno, anda porque tu hijo se sanó. Y él no discutió, no le dijo: mira, yo me hice estos kilómetros y no era buen viaje en ese tiempo para que vos vengas conmigo. Pero él no dijo absolutamente nada, solamente le creyó y se fue. Antes de llegar a su casa, los sirvientes salieron corriendo diciendo: tu hijo está sano. ¿Qué era judío? No. Solamente creyó a la palabra que le dio Jesús. Y yo te animo en esta mañana que comiences a creer que Jesucristo perdona, Jesucristo libera, Jesucristo comienza a operar una sanidad desde adentro de nuestra vida para llevar a un proceso de nueva criatura somos. Amén. Y por otro lado, creo que
Había anotado aquí Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, en el versículo 14, donde está diciendo el Señor: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrificio mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también les debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El versículo 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y en todo este pasaje yo puedo sacar tres cosas. Por un lado, el Señor está diciendo: las ovejas me conocen. ¿Sí? Las ovejas escuchan mi voz, las ovejas me siguen. Y si de pronto usted no se puede identificar como hijo de Dios, es que tenemos que comenzar a descubrir que el Señor quiere, anhela que yo comience a vivir con esa seguridad de Él en mi persona y comience a conocerlo. ¿Cómo voy a conocerlo? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo en mí, porque Él se comprometió, el Espíritu Santo, a guiarme a toda verdad de Dios. Pero a la vez yo tengo que aprender a escuchar la voz del Señor. Una tarea difícil, no. Usted dice, bueno, pero ¿qué voz tiene? ¿Grave? ¿Es tenor? No. Mire, comience a leer cada uno de los evangelios y va a empezar a escuchar que el Señor le está hablando. Comienza a disfrutar de las cartas de Pablo. Comience a ver cómo los salmos alaban y adoran al Señor. Comience a descubrir que hoy también el Señor está preocupado por cada uno de nosotros como sus hijos. Y hay algo importante, como decía el pasaje que leímos: las ovejas me siguen. ¿Sí? Hoy a mí me preocupa, ¿no? Cada vez que leo alguno de los diarios, dice, sí, muchísima gente siguiendo esta meditación de yoga, muchísima gente con Reiki, muchísima, queriendo escuchar voces que tranquilizan. Muchísima gente metida en religión como para acallar un poco la conciencia y la culpa. No sirve ninguna de esas cosas. Eso es una esperanza falsa, inútil, sin ningún alcance futuro. Pero qué lindo es cuando nosotros podemos creerle al Señor. Él es nuestra esperanza. Él debe ser nuestra esperanza. Usted y yo tenemos el compromiso de aún transmitir a aquellos que están a nuestro alrededor esa esperanza viva. Hablándole del Señor que está obrando en cada uno de nosotros. Por supuesto, el Señor no fuerza a ninguno, no entra como un ladrón, tratando de violentar nuestra intimidad, nuestra vida. Solamente está esperando que voluntariamente nosotros accedamos. Por eso decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por eso estaba diciendo que la oveja conoce a su pastor. La oveja
escucha a su pastor, la oveja tiene deseo de seguirle, es como automático, no necesita otra cosa. Ahora, para terminar en esta mañana, ¿cómo comienzo en esta seguridad, en esta esperanza? En primer lugar, tómese tiempo para orar. A mí me llama la atención cuando de pronto dice, viene el fin de semana, ¿y la propaganda cuál es? Estas son las series para maratonear. Yo al principio no entendía qué quería decir. Y es que hay gente que se enchufa un sábado 2 de la tarde y termina con las 10 de la noche viendo una serie tras otra. Y está esperando que venga el domingo para hacer exactamente lo mismo. Y no es el ánimo de criticar, simplemente ha pasado su fin de semana en una fantasía, no una realidad. Es bueno tener un tiempo y divertirse. Es bueno, a mí me gusta también. Pero es trágico cuando nuestra esperanza está puesta en alguna de estas cosas para pasar el tiempo, mientras podemos llegar a tener un tiempo de oración y de búsqueda al Señor. En primer lugar, esto, porque como habíamos leído, creo que es Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿no es cierto? A ver, permítame buscarlo. Filipenses capítulo 4, dije, versículo 6. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. ¿Se dan cuenta de lo que le estaba compartiendo? Dice, ¿qué hago? No se preocupen por nada. Oren al Señor. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la preocupación? No, me pasa a mí solo, ¿no es cierto? A veces estoy preocupado. Pero descubro una cosa. La preocupación, ¿saben que es inútil? Es inútil. ¿Por qué causa? Nunca logra nada más que alterarnos. ¿Sí? No puede ni cambiar el pasado, pero aún no define el futuro. A la vez, ¿cómo diríamos? Es irrazonable. ¿Por qué razón? Porque exagera. ¿Se acuerdan los 10 que habían mandado Moisés a la tierra prometida a investigar? Vimos las ciudades con tremendas murallas. Había gente como de 3 metros de altura. Vimos esto y lo otro. O sea, de lo que vieron había cosas reales, pero le pusieron ese grado de exageración. A pesar de que traían un racimo de uva que traían con un palo entre dos por lo grande que era, ellos seguían dudando de que Dios iba a darle esa tierra. La preocupación, no vamos, éramos frente a ellos, éramos como langostas. Así dice la palabra, en Números. Ahora, por eso es que es totalmente irresponsable, irrazonable. Si algo pudiéramos cambiar, en vez de preocuparnos, ¿qué tendríamos que hacerlo?
cambiarlo. ¿Sí? Y dejarnos de preocupar. Bueno, esa es la otra cosa, ocuparnos. Está muy bien. Y a la vez, lo último que les quería compartir, la preocupación no es saludable. Nosotros no hemos sido, nuestro cuerpo no fue preparado para que nos preocupemos, sino para que tener esperanza directa en el Señor. Y usted dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando comenzamos a preocuparnos? Que no podemos dormir, que a veces me salto algunas comidas, que estoy alterado. Claro, porque la tremenda preocupación produce hipertensión, produce ¿qué? Colon irritable, produce ansiedad, hasta sensaciones de pánico y bueno, y cuántas otras cosas. Por eso es que este pasaje de el Señor es mi pastor es tan profundo, porque de lo contrario nosotros caemos en esa desesperanza que produce tremenda preocupación. Y lo que quería terminar es, bueno, por eso es que tenemos que comenzar orando al Señor. Lo segundo es que comencemos a vivir un día a la vez. ¿Sí? ¿Entiende lo que quiero decir? Es como lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 32. El Señor Jesús estaba llevando a sus discípulos a ver cómo se vivía de acuerdo al reino de Dios, y entonces en el versículo, capítulo 6, versículo 32, estaba diciendo, estas cosas, ¿está bien? Mateo 6, 34, perdón. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Los vuelvo a leer otra vez. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Tremenda palabra. Y lo tercero, sigamos aprendiendo de su palabra. Dejemos que la palabra de Dios se vaya incorporando. Yo alegro y sigo animando a que cada uno pueda estar tomando los estudios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios la que produce esperanza, es la palabra de Dios que produce vida, es la palabra de Dios que va a impulsarnos. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando comenzamos un tiempo de alabanza muy, muy especial a través de Marcos Witt. Él decía, cuidado con el brinqui, 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 ¿no? Y uno decía, bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, cuidado con que nos sigamos moviendo como hijos de Dios a través de simplemente emociones. Yo tengo que tener una esperanza segura, porque mis emociones fluctúan muchísimo. Y yo tengo que creer, si Dios me dijo que va a estar conmigo, basta. Si Dios me dijo que va a cubrir mis necesidades, ya está, las va a cubrir. Las va a cubrir, sea que esté el COVID o que no esté, sea que tenga trabajo o que no esté, sea que esté emocionalmente como diríamos, para arriba o para abajo. Él cubre mis necesidades. Y lo último, alimentemos nuestro espíritu con lo que significa la vida en Cristo Jesús. Si tenemos necesidad, aún compartamos. Quizás a lo mejor al terminar este encuentro, lo probable es que salgamos corriendo porque tengo que comprar fideos. Bueno, piense en que va a ser un lindo momentito, aunque sea muy pequeño,
de estar saludándonos y tener comunión. Lo necesitamos. No se imaginan qué ganas de abrazar a cada uno que tengo. Pero bueno, estoy limitado por el respeto, ¿no es cierto? Pero qué lindo que por lo menos nos podemos ver, podemos transmitir esa sensación de que somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Perdón, pero no te pregunté al final si había una canción al final. Bueno, ¿por qué no se preparan? Yo quisiera continuar con este tema. No me pareció justo un tema tan profundo como la esperanza, limitarlos a un encuentro solamente. Pero tenga en cuenta que aquellos discípulos al final invitan a pasar a Jesús en aquel lugar que iban. Y aún no lo conocían. Pero de pronto el Señor Jesús partió el pan y dio gracias. Y la Biblia dice que sus ojos se abrieron. Y ahí decían, ¿cómo no ardía cuando nos daba su palabra? Y volvieron esos 11 kilómetros otra vez a Jerusalén para contarle lo que habían visto. Habían estado con Jesús. Y por eso es que ruego al Señor que vos comiences a tener esa convicción en tu corazón, pero que corras como los discípulos a contar: Jesús vive, Jesús está entre nosotros. Seamos testigos en este tiempo. ¿Sí?